Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, seguimos con esta serie sobre la filiación divina. Hoy vamos a fundamentar desde la Sagrada Escritura esa expresión que reflexionábamos en la sesión pasada, ser otro Cristo, el mismo Cristo, porque tenemos que aprender a fundamentar en la Sagrada Escritura y en la tradición donde podemos encontrar esto, qué fundamento tiene. Seguimos con este libro de teología espiritual que nos ayuda mucho a meternos en estos temas. No es nuevo afirmar que el cristiano es Cristo o que ha de identificarse con Cristo. No lo ha inventado San José María, como veremos en diversos ejemplos. Cuando se expresa de este modo, refleja el núcleo del misterio cristiano con fidelidad a las fuentes de la revelación y en continuidad con la tradición, la sagrada tradición. Lo nuevo, si se quiere hablar así, es que predica esa identificación con Cristo a todos los cristianos. Bueno, está recordando algo que de pronto se había oscurecido un poco a lo largo de los siglos, todos, no solo los sacerdotes ni los pastores, no todos. La muestra accesible en la vida ordinaria, esa identificación con Cristo, ser Cristo. Puedo hacerlo donde sea, trabajando, estudiando, sufriendo, disfrutando. Y que enseña a fundar la vida espiritual en la conciencia de ser hijos de Dios, de ser Cristo. Bueno, esto sí puede ser algo novedoso porque por inspiración de Dios, a los que siguen el camino del Opus Dei, pues y los que quieran, porque tampoco esto es exclusivo de una institución, les propone fundamente su vida espiritual en la conciencia de que usted es hijo de Dios. Si usted es consciente de que es hijo de Dios y cada vez más tendrás que actuar. Eso es una manera de vivir la vida cristiana, no la única, es muy linda. En las obras contemporáneas de teología sistemática, las expresiones que comentamos no son frecuentes. Los pensadores sobre la revelación, teólogos, no tocan mucho el tema de la filiación divina. Es posible que esto se deba, por un lado, al hecho ya mencionado de que la filiación divina ha estado poco presente en la reflexión teológica de los últimos siglos. Bueno, lamentable, pero eso ha pasado. Por otro lado, hay que recordar que algunos autores antiguos y recientes han hablado de la unión del cristiano con Cristo de un modo que se presta a confusión. No es que Cristo y yo pues somos como uno ahí revuelto, no, cada cual es cada cual, pero tenemos una unión tan profunda, como de ahí podría caer una sombra de sospecha sobre la conveniencia de estas expresiones. ¿Cuáles expresiones? Ser otro Cristo, ser el mismo Cristo. Interesa mostrar con más detalle sus raíces en la Sagrada Escritura y en la tradición espiritual de la Iglesia. ¿Ya? Entonces vamos a meternos sobre todo pues obviamente en el Nuevo Testamento, que es la revelación, la plenitud de la revelación, ¿no? En el Nuevo Testamento la unión con Jesucristo es una unión vital, como la que existe entre la vid y los sarmientos, Juan 15:1, que comporta una cierta inmanencia mutua. Como la vid está presente en los sarmientos y estos se encuentran en la vid, así el Señor está en los suyos y los suyos en él. Una unión vital. Cristo les comunica la vida sobrenatural cuando estamos unidos a Él. Y ellos la reciben y permiten que fructifique en la medida de su unión con la vid. Dice Juan 15:1 también. Permaneced en mí, yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. El árbol. Es como ese árbol que es la segunda persona de la Santísima Trinidad y hay un injerto. Y empezamos a recibir savia, vida sobre esa vida de ese gran árbol que es Dios. Empezamos a recibir esa vida sobrenatural y da mucho fruto, y es vida,
y ya ese injerto no, ya podemos decir que somos otro Cristo, el mismo Cristo, porque ese árbol es Dios Hijo hecho hombre. Es muy bonito eso, una figura preciosa. La realidad significada por esta imagen adquiere todo su peso a la luz de las palabras con las que el Señor compara la unión de los discípulos con Él a su propia unión con el Padre en el seno de la Santísima Trinidad. Son tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos explica este texto, que es Juan 14:20, que dice así: yo estoy en el Padre, vosotros, como yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, como Él está unido al Padre, porque lo recibe todo del Padre, así nosotros estamos unidos a Él, una unión vital. Todo lo recibe el Hijo, Dios Hijo, lo recibe todo del Padre. Nosotros a través de Cristo también lo recibimos todo del Padre. Es bonito esa analogía. Este misterio nos hace tangible, por así decir, en la Sagrada. Este misterio se nos hace tangible, por así decir, en la Sagrada Eucaristía. Quien come mi carne y bebe mi sangre mora en mí, yo en él. Ahí se ve perfecto. Esto es Juan 6:56. Así como el Padre que me ha enviado vive y yo vivo por el Padre, así quien me come también vivirá por mí. Es bellísimo. Hay muchos grupos cristianos pues, que no tienen fe en la Sagrada Eucaristía, pero yo los animaría a que leyeran con el Espíritu Santo todo el capítulo sexto de Juan. Es que es muy contundente: quien come mi carne y bebe mi sangre. Y esa comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo es la que me hace crecer en vida eterna, en vida sobrenatural. Jesucristo está sustancialmente presente en la Eucaristía con su humanidad, y viene el cristiano que le recibe. Esa presencia se verifica mientras están presentes las especies eucarísticas. Cuando éstas desaparecen, deja de estar en el cristiano con la sustancia de su humanidad. Por tanto, no es este el modo de presencia por el cual se puede afirmar que el cristiano es Cristo en todo momento. Ha de ser otro, de género diverso, una presencia no por la sustancia de su humanidad, sino por su acción, como veremos después. Aquí estamos, como les he mencionado, navegando en aguas profundas, sumergiéndonos en este misterio de Cristo con la Sagrada Escritura, la próxima sesión con la tradición de quién es Cristo y nuestra unión vital con Él. Realmente, si nosotros no estamos unidos a Él, estamos muertos. Pues tenemos una vida humana, pero esa se acaba, y la otra, pues el alma es inmortal, pero tendremos una vida horrible, porque nosotros escogemos pues, si queremos estar con Él, tener esa vida, o no queremos. Nosotros somos los que decidimos qué vida es la que queremos, y la decidimos aquí en esta tierra. La doctrina sobre la unión con Cristo y su presencia en el cristiano, que se halla especialmente en el Evangelio de Juan, la encontramos iluminada con matices peculiares en las cartas de San Pablo, y aquí sí se abren muchos textos. Para mostrar la íntima compenetración del cristiano con Cristo, utiliza con frecuencia la expresión "en Cristo Jesús", San Pablo, u otras equivalentes que aparecen más de 150 veces en sus epístolas. Los cristianos vamos a mirar un poco, los cristianos han sido creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10. Hemos sido creados en Cristo, Él es como el modelo, y Él está en nosotros. Elegidos en Cristo, Efesios 1:4. Por eso podemos decir que somos otros Cristo, el mismo Cristo. Llamados en el Señor, Filipenses 3:14. Viven en Cristo, Romanos 6:11 o Gálatas 2:20. Son en Cristo Jesús, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, o Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17.
o Romanos 16:7 o Gálatas 3:28. Son en Cristo Jesús. Todos esos textos ratifican, por eso te los enuncio por si los quieres mirar. Se forma en Cristo, Gálatas 4:19. Es que es contundente esto. En otras ocasiones, esa unión se expresa con los términos con Cristo, por Él y para Él. Por ejemplo, sepultados en Cristo, Romanos 6:4 o Colosenses 2:12. Vivificados y resucitados con Cristo, Efesios 2:5. Salvados por Cristo, Romanos 5:9. Creados para Él, 1 Corintios 8:6 y Colosenses 1:16. Yo sobre ese texto de Colosenses 1:16 sí quiero como que quede como el mensaje de que lo debes meditar. Es un texto primordial porque ahí nos hablan que hemos sido creados en Él, por Él y para Él. Hemos sido creados en Él, por Él y para Él. Es una maravilla ese texto, tiene muchas consecuencias en la vida espiritual de una persona. Hechos hijos de Dios por Cristo, Efesios 1:5. Otras veces, en fin, se describe la unión del cristiano con Cristo mediante la imagen de la cabeza y el cuerpo. Los cristianos son miembros de Cristo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, o 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. También habla San Pablo, cuerpo de Cristo, muy conocida esa doctrina. Efesios 1:13 o Efesios 4:12 o Efesios 4:30 o Colosenses 1:24. Todo ese primer capítulo de Colosenses es una maravilla, inclusive Romanos 12:5. La presencia de Cristo en el cristiano que implica esta unión vital es el núcleo del misterio predicado con gozo por el apóstol. Estamos en el Nuevo Testamento. Que Cristo está en vosotros y es la esperanza de la gloria, nos dice Colosenses 1:27. Que Cristo está en vosotros, tu alma, y es la esperanza de la gloria. Ya está. Y eso nos da esperanza porque apenas pasemos de este mundo, pues ya lo veremos, ya compartiremos y estaremos unidos definitivamente con Él. ¿Por qué digo definitivamente? Pues porque en esta tierra podemos perder esa unión con Él, el pecado. Pero vamos a profundizar un poco en estos términos de San Pablo. Se citan pues estos textos a modo de ejemplos, sin pretensión de exhaustividad. San Pablo emplea principalmente 4 preposiciones para indicar distintos aspectos del influjo de Cristo en el cristiano. 4, vamos con 1. La primera, que en términos griegos, dia, por, o sea, por Cristo. O sea, a través de Cristo. Generalmente expresa la mediación de Cristo en frases cuyo sujeto es el Padre. Por ejemplo, en la primera de Tesalonicenses 4:14, etc. Entonces aquí es muy importante es que por Cristo o a través de Cristo hemos sido creados, hemos sido redimidos, todo lo que tenemos es por Él, todo lo bueno que hacemos es por Él. Y lo hacemos por Él porque está en nosotros. Vamos con la segunda. Eis, con la idea de movimiento e inserción. Se encuentra sobre todo en el contexto de la fe y del bautismo en Cristo e indica el comienzo de la condición del cristiano en Cristo. A partir de su estado original en Adán. Hemos estado en Adán, sin gracia, y a partir del bautismo estamos en Cristo. Ya no estamos en Adán, sino en Cristo. Es una belleza. Y a partir de su estado original en Adán y en la carne, ¿no? El creyente es introducido formalmente en Cristo por la fe y el bautismo. Eis Christon significa así el movimiento de incorporación a Cristo.
estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. Y vive en mí por su mediación, que es la primera que veíamos, ¿ya? Es muy, muy bonito esto. Viene la tercera, con Cristo. Significa, o bien la identificación del cristiano con los actos redentores de la vida de Cristo, sufrir con Él, ser crucificado con Él, morir con Él, ser sepultado con Él, resucitar con Él, ser glorificado con Él, reinar con Él, o bien la asociación del cristiano a Cristo en la gloria futura, su destino de estar con Cristo, con el Señor. Claro, pues si estoy con Él, con Él resucito, con Él trabajo, con Él descanso. Eso es la profundización de estos textos paulinos, que es bellísimo. Por eso quería hacerlo, fundamentarme en la Sagrada Escritura. Recuerda que cada uno de nosotros es Cristo y donde vaya es Cristo. Estoy con Cristo, por Él, con Él, en Él. Por último, la preposición en ha sido interpretada en el sentido de encontrarse en un espacio, de modo que en Cristo viene a significar la inmersión del cristiano en el ámbito o en la atmósfera espiritual, por así decir, de Cristo glorioso y del Espíritu Santo. El uso más frecuente de la expresión en Cristo es el que indica la estrecha unión entre Cristo y el cristiano. Una inclusión o incorporación que significa una cierta simbiosis o comunidad de vida. Estoy en Él. Hay un en que es el primero. Por Él, a través de Él, en Él, ¿ya? Porque Él, a través de, en Cristo estamos, empezamos en Adán, pero ya cuando nos bautizan estamos es en Cristo, con Él, trabajamos, nos movemos y otra vez en Él, pero ya es porque Él y yo tenemos una comunidad de vida. Esos son los textos que San Pablo profundiza. Yo te animo a que profundices. Esto simplemente es un abrebocas de que tú empieces a darte cuenta, Cristo habita en mí. Ya hemos visto en la Sagrada Escritura, con estos textos de San Pablo, de San Juan, medita mucho ese primer capítulo del Evangelio de San Juan. ¿Quién eres? ¿A qué estás llamado? Esa unión con Cristo. Cristo es perfectísimo hombre, perfectísimo Dios, y con Él estás, si estás en gracia. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia una felicidad eterna. Eso es lo que Él nos ofrece. Y por eso Él derramó su sangre, toda su sangre. Por eso Él vino, siendo Dios y hace hombre. Para hacernos llegar, para nosotros poder participar de la filiación, de la divinidad. Pensar en eso. Este mundo se pasa, esto se acaba. Hay muchas atracciones, el poder, el placer, el dinero. ¿Ya? Hay muchas cosas que intentan sonsacarte. Es como si esa felicidad fuera aquí y la felicidad no es aquí. De hecho, aquí hay mucho sufrimiento también. Aquí no hay felicidad plena. Aquí hay vestigios de felicidad. Estar con Cristo ya nos da una cierta felicidad. Pero la plena no. Y por eso tenemos que unirnos a Él, para ir creciendo. No olvides que Cristo va creciendo en ti. Desde el bautismo tienes esa vida, pero esa vida es pequeña, hay que crecerla. Tiene que ir desarrollándose, ¿ya? Como una plantita, ¿no? Que desarrolla su vida hasta que produce frutos. Esa es una analogía no muy precisa. Otra más bonita es el niño, un niño pequeño que está en el embrioncito de la mamá, esa vidita. Así es como cuando tú naces. Ya eres un ser humano, una persona humana, pero tiene que ir creciendo, desarrollándose, salir del vientre de la madre, crecer, planificar sus capacidades como persona humana materialmente, pero también descubrir algo mucho más grande. Es que estás llamado no solo a eso, sino a alcanzar una vida en Dios eterna, porque tienes un alma inmortal. Entonces, esa vida de ese Cristo que está en ti
tiene que ir creciendo, te tienes que ir identificando. ¿Cómo? Pues con una vida interior muy profunda. Primero, estar en estado de gracia, que arranca en el bautismo, en la entrega de nuestra vida a Dios. Luego la oración diaria, alimentarnos del pan, como veíamos, nos hace crecer, nos robustece en ese Cristo. Y la formación, hay que leer la Sagrada Escritura. Hay que pedirle perdón, hay que limpiar el alma, el baño. El cuerpo hay que bañarlo, el alma también, hay que limpiarla y a veces está muerta, entonces hay que resucitarla con la confesión de los pecados. Y bueno, y la formación, te tienes que formar. Y todo esto se tiene que ir manifestando en virtudes, ese Cristo, ¿dónde está ese Cristo que Dios busca en ti? En virtudes, en caridad, en fe, esperanza, caridad, en laboriosidad, en paciencia, en afabilidad, ¿ya? En templanza, en fortaleza. Bueno, todas las virtudes, Cristo las tiene en grado pleno, como hombre. Pero bueno, ¿dónde estás tú? Haz tu evaluación. O todavía no has empezado. O todavía ni siquiera tienes a Cristo en tu corazón. Pues te animo a que revises esto. Bueno, hoy fundamentamos ese ser Cristo, ser otro Cristo, el mismo Cristo desde la Sagrada Escritura. La próxima sesión lo haremos desde la Sagrada Tradición, pero sí, medita, te animo a que medites, coge estos textos. Si necesitas, pues me puedes pedir por los comentarios del canal que te los pueda listar. De todas maneras listaré algunos, pero en caso de que alguien quiera más, pues me puede escribir ahí en los comentarios. Recuerda compartir en familia. Es como un padre de familia va a quedar tan tranquilo sin dar a conocer a Cristo. Sus hijos, no querrá estar con ellos en el cielo. Sería absurdo. En vez de darles tanta cuestión material, hay que también alimentarlos espiritualmente. Eso es una obligación de un padre de familia, de una madre de familia. Bueno, en fin, te animo pues a que le des me gusta a este video, que te suscribas al canal, medita, comparte en familia y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.